En el nombre de Jesús de Nazaret, un texto de la palabra del Señor, quizás dos. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. El título del sermón: Dios sigue hablando hoy. Precioso, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de sonidos, donde se escuchan los ruidos de los aviones, de los trenes, de las motos, de los autos, de la gente que grita en las calles. Pero estuve leyendo unos artículos acerca de los elefantes, de las ballenas y de los delfines. Estos animalitos tienen un, unos sonidos, un lenguaje que se usa en baja frecuencia y que solamente lo pueden escuchar entre ellos. Por ejemplo, las ballenas emiten unos sonidos en muy baja frecuencia que solamente las ballenas lo pueden escuchar. Los elefantes hacen exactamente lo mismo. Se emiten unos sonidos, llamémosle unas voces, que solamente los elefantes pueden escucharlo porque también lo hacen en baja frecuencia. Y los delfines hacen exactamente lo mismo. La voz de ellos, si me permiten la expresión, solamente los delfines la pueden escuchar porque eso es un lenguaje en muy baja frecuencia. Yo recuerdo que hace unos años existía un sistema de AM en la radio y el sistema FM, pero quien no tenía FM no podría escucharla, solamente tendría que limitarse a escuchar AM. Pero yo quiero decirte hoy, amable oyente, que Dios también habla hoy, pero Él también transmite en una frecuencia que solo los que tienen los oídos, escúcheme bien, capacitados, instruidos para escuchar la voz de Dios, la pueden escuchar. Y por eso oímos aquí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. O sea que Dios sigue hablando, pero Dios habla en una frecuencia que todos no la pueden escuchar. Ahora, solo los que tienen oídos ejercitados para oír la voz de Dios serán capaces de escuchar estos sonidos celestiales. Los judíos que palparon, que vieron, que fueron testigos presenciales de los grandes milagros, hazañas, prodigios y manifestaciones sobrenaturales del Señor Jesucristo, que caminó entre ellos, tenían oídos para oír, pero no oyeron, eran sordos. No oyeron la voz de Dios y por eso lo persiguieron. ¿Ah? No oyeron. Ahora, ¿por qué se perdió Israel? Porque la palabra de Dios no fue acompañada de fe en los que la recibieron. O sea que Dios les habló con nitidez, con claridad, pero ellos cerraron sus oídos y no quisieron oír la voz de Dios. Hoy Dios sigue transmitiendo en una frecuencia que solo los verdaderos cristianos la pueden percibir. Juan en su capítulo 5, verso 24 dice: el que oye mi palabra, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en el capítulo 5, 28 de San Juan dice: llega la hora y es ahora cuando los muertos oirán la voz de Dios y los que la oyeren resucitarán.
Hay un día cuando Dios también hablará a los difuntos y estos resucitarán para vida eterna. Y los que la oyeron fueron los que murieron esperando en las promesas fieles del Señor Jesucristo. Precioso, ¿verdad? Ahora, miremos que cuando Saulo de Tarso iba camino de Damasco, iba acompañado de muchos militares, de muchos líderes religiosos, porque Saulo era religioso, tenía una religión, pero no conocía a Dios. Las religiones nunca nos enseñaron a conocer a Dios, nos enseñaron a conocer la idolatría. El único que nos trajo el conocimiento de Dios se llama Jesucristo. Y Saulo iba por el camino, persiguiendo a los hermanos, persiguiendo a los creyentes, persiguiendo la iglesia del Señor, persiguiendo a Dios, odiaba a Dios. Decía que tenía religión, pero odiaba a Dios, odiaba el evangelio. Y Cristo le salió al encuentro. A Pablo no lo evangelizaron los hermanos, lo evangelizó directamente el Señor. Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y Saulo en el piso, humilladito, avergonzado, derrotado. Tuvo que levantar su cara, su rostro y decir, Señor, ¿quién eres? Tenía religión, pero no conocía a Dios. ¿Y qué quieres que haga? Pero observen algo, solo Saulo oyó esa voz. Los demás no oyeron nada, por eso no se arrepintieron ni se convirtieron. Solo Saulo. ¿Ah? En el diluvio existían millones de personas en el mundo de ese tiempo, millares de personas de toda clase. Y Dios invitó a la gente a escaparse del diluvio. Pero si ustedes leen las escrituras, observarán que solo 8 personas oyeron la voz de Dios y obedecieron entrando al arca y allí fueron salvadas del diluvio. Tremenda estas cosas. En la isla de Patmos, durante el gobierno de Diocleciano, el dictador Diocleciano, como todo buen dictador, envió a la prisión a, a Juan, a la isla de Patmos, con mucha otra gente. Y estando allí en la isla de Patmos, durante el gobierno de Diocleciano, Juan oyó una voz y esa voz dijo, sube acá y te mostraré las cosas que seguirán después de estas. Déjeme decirle, amable oyente, que los demás no escucharon la voz de Dios. Solamente Juan abrió sus oídos para oír el llamado del Altísimo. Hoy vivimos en una sociedad donde la gente, millones de personas en el mundo entero, tienen oídos para oír, pero han rechazado la voz de Dios. Ahora, déjame decirte que hay un día cuando Dios hablará por última vez. Ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4:16, escuche cómo dice, amable oyente, 4:16, porque el Señor mismo con voz te mando. Fíjense ustedes que hasta lo último Dios sigue llamando, Dios sigue hablando. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuche, los que murieron con la esperanza de la resurrección en Jesucristo, los que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados y recibieron la promesa del Espíritu Santo. Los que se arrepintieron, se convirtieron, se apartaron de sus malos caminos, de la mundanalidad, para obedecer el Evangelio de Jesucristo. Estos, que aunque están muertos, un día oirán la voz del Hijo de Dios, oirán la voz de Jesucristo
y se levantarán de la tumba. Y Pablo dice luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Hay un día, amable oyente, cuando Dios hablará por última vez a esta sociedad y solo los que tuvieran oídos ejercitados para oír la voz de Dios serán levantados. Los demás se quedarán aquí para recibir el castigo de su incredulidad durante los juicios que seguirán después del traslado de la iglesia. La invitación hoy es abrir los oídos a escuchar la voz de Dios. Te invitamos a asistir a nuestros cultos, a nuestras congregaciones, para que te arrepientas, te conviertas, te hagas bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados y para que recibas el don del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Y si de pronto me está escuchando un creyente que está apartado, hoy es el día de salvación. Limpia tus oídos para que puedas oír la voz de Dios que te llama. Si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Qué precioso todo esto. Bueno, hoy Dios nos llama con un silbido apacible. Que Dios nos ayude a entender la veracidad y la certeza de la palabra del Señor. Un abrazo y Dios les bendiga.